bienvenidas a este segundo episodio de la serie La Batalla Silenciosa. Y hoy me complazco en presentar a Ale, que estará con nosotros en este programa. El día de hoy vamos a hablar acerca específicamente de la depresión. Hola. Sí, es un gran gusto estar aquí con ustedes y pues esperamos que todo lo que podamos hablar este día sea mucha bendición para ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de la depresión y específicamente de Elías. Y vamos a ver diferentes puntos de cómo él experimentó la depresión. Sí, claro, gracias Naye. Bueno, como bien ya lo habían compartido en el programa anterior, generalmente la depresión viene de la falta de comunión con Dios, de la falta de fe o como un castigo por algún pecado, ¿no? Elías era un hombre con una personalidad avasallante, era un hombre fuerte, vigoroso, que tenía autoridad y sobre todo que tenía una relación muy estrecha y profunda con Dios, ¿no? Justamente pueden surgir preguntas alrededor de eso, ¿no? ¿Cómo un hombre con esa descripción, con esas características y cualidades pudo haber cedido ante la depresión? Pero si vamos al pasaje bíblico donde relata la historia, que lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 3 al 18, y ponemos mucha atención en la historia, vemos no solamente características, sino de qué es producto esta depresión, ¿no? Elías venía de un momento histórico y bastante sobresaliente. Todos hemos leído sobre esa hazaña en el Monte Carmelo, ¿no? Se enfrentó a 450 profetas de Baal y lo que hizo Dios a través de él fue algo extraordinario. Sin embargo, después de este episodio, Elías se siente amenazado por Jezabel, ¿no? Que le envía un mensajero y le dice que al siguiente día ella va a terminar con su vida. Entonces Elías, aparte del cansancio extremo que él venía experimentando, no solamente físicamente, sino mental e incluso espiritualmente, ¿no? Porque cuando somos parte de una hazaña de este tipo, obviamente tenemos una lucha. Bueno, como cristianos tenemos una lucha constante, ¿no? Imagínense después de algo tan asombroso. Entonces, todos esos factores influyeron en Elías para que él empezara a tener ese desgaste. Y bueno, ¿qué es lo que él hace? Pues, lo primero que él hace es retirarse y aislarse. Y justo en ese momento de estar solo y de sentir ese cansancio, de sentir esas amenazas respecto a su vida, viene a él esa depresión, un estado de ánimo triste y se siente obviamente abandonado, se siente incapaz, que son algunas características o sentimientos que nosotros podríamos llegar a experimentar cuando la depresión se está haciendo presente. Algo muy importante o destacado es que leyendo un poco hay una clasificación internacional de enfermedades, mejor conocida como CIE-10, elaborada por la OMS, que nos ayuda a clasificar enfermedades de este tipo, ¿no? Y pues la podemos encontrar como depresión leve, aguda o grave. Y en el caso de Elías, de acuerdo a los síntomas que él presentó, la depresión que él tenía era una depresión grave, ¿no? El relato bíblico pues empieza precisamente por esa parte del aislamiento, de la tristeza extrema, del cansancio, deseos de morir, ¿no? Aún le pide a Dios que mejor le quite la vida, ¿no? Entonces, imagínense lo que eso era. Y algo muy esperanzador o muy bonito de parte de Dios es precisamente que cuando las personas hoy en día sufren depresión, creen que realmente se encuentran completamente solos, ¿no? Sienten que ni siquiera Dios está ahí, ¿no? Incluso nos sentimos indignos al sentirnos así, ¿cómo Dios va a estar conmigo en esta condición cuando estoy sintiendo incluso deseos de morir? Pero la realidad es que Dios está ahí, ¿no? 100% Dios está ahí acompañándonos. Y no solamente está ahí en silencio, sino que
En el caso de Elías lo podemos ver, Dios estuvo con él y aparte de estar con él, lo asistió, lo ayudó y cuando llegó su momento, Dios le dio tiempo para descansar primero, ¿no? Y después le envía un ángel a que lo alimente. Y después de eso, Dios le habla, le empieza a llamar, ¿no? Algo que se repite en el pasaje es que Dios le empieza a preguntar, ¿qué haces aquí? Entonces, lo que quiero destacar de esto es que la depresión no va a desaparecer con los métodos que creemos y que nos gustaría decirle a la gente. Por supuesto que la oración, el ayuno, la lectura de la palabra deben de ser parte de nuestras vidas, de nuestras vidas, pero en esos momentos nos sentimos incapacitados, sin ganas de hacer nada, y Dios nos llega y le dice, a ver, Elías, ponte a orar, ¿no? Ayuna más. Y a veces eso es lo que nosotros queremos hacer con las personas, ¿no? Pero Dios con amor le dice, descansa, después lo alimenta, después también le propicia que él tenga una actividad física, ¿no? Hace caminatas por 40 días, ¿no? Entonces, y después viene y hace esa parte. Entonces, sí de llamarlo, sí de preguntarle qué hace ahí, de que reflexione, y después de eso lo impulsa, le dan nuevas responsabilidades, una nueva visión y lo motiva a seguir adelante, ¿no? Entonces, Dios es amoroso y cuidadoso en esos momentos, está presente. Y creo que no solamente es algo que Dios puede hacer, ¿no? Cuando nosotros veamos a alguien en depresión y todo, eso es lo que estamos llamados a hacer, ¿no? A acercarnos, a cuidar a la gente, a exhortarle cuando es el momento y pues así acompañarlos en ese proceso tan difícil de depresión, ¿no? Como Dios lo hizo. Sí, y sin lugar a dudas nos damos cuenta que Dios es el médico de médicos, ¿no? Porque antes que la psicología y la ciencia inventaran o estudiaran en el ser humano los métodos de cómo salir de una depresión, Dios ya lo había hecho con Elías. Y eso nos lleva a tener esperanza, ¿no? Para cuando nosotros estamos sufriendo algún episodio de depresión. Pero fíjate, Ale, que hay una frase muy interesante que me gusta mucho cómo define la depresión y nos dice que la depresión es el exceso de pasado. Y si nos damos cuenta en el relato de Elías le menciona a Dios, ¿acaso soy yo mejor que mis antepasados? O sea, Elías había volteado a ver a los demás profetas que habían muerto de manos de esta mujer e incluso se sentía indigno, ¿no? Vemos también cómo él tenía esa cuestión de verse a sí mismo como alguien tan pequeño, cuando había hecho cosas impresionantes de la mano de Dios, ¿no? Y nos podemos dar cuenta de diferentes cuestiones fisiológicas, y hoy las queremos mencionar en un listado para poder abrir, dar esa apertura y ver si nos estamos identificando. Mire, yo creo que incluso estadísticamente la mayoría de personas ya han pasado por episodios de depresión. En algunas personas se manifiesta comiendo demasiado y en otras dejando de comer, dejando de hacer las actividades, incluso descuidando el aseo personal, descuidándose totalmente en todas las áreas, ¿no? Y nos lleva a veces a desarrollar otras enfermedades físicas. El exceso de tristeza en nuestra vida, mejor conocido como la depresión, ¿no? Porque quizá las generaciones pasadas no conocían esta palabra y gracias a Dios porque quizá ahora podemos ser más honestos con lo que sentimos, ¿no? A veces podemos pensar en la generación pasada de cristianos y nunca hubiéramos imaginado que hablaran de estas cosas, ¿no? Pero creo que es bueno traerlas a la luz y saber exactamente por lo que estamos pasando, porque la Biblia nos enseña, dice, porque a veces pides, pero pides mal, porque no sabemos qué pedir, ¿no? Pero sabiendo por lo que tú estás pasando, podemos ver en los Salmos, Ale, cómo el rey David sabía exactamente, dice, mientras callé, o sea, me envejecí, ¿no? Mis huesos se deterioraron físicamente, me siento mal, y nos damos cuenta cómo él conocía exactamente cómo se sentía y cómo la tristeza
el pecado, las malas decisiones le habían llevado a un estado de depresión también. Y creo que algo que debemos de mencionar, probablemente ya lo hicieron en el programa pasado, es que salir de la depresión no es algo que sea así, ¿no? O no es como llegar, como a veces entendemos la salvación, ¿no? Y la redención y gozar de la gracia y de la redención de Dios es así. Por supuesto que así lo tenemos, no nos cuesta nada, pero en cuanto a la sanidad, y hablamos tanto sanidad física como sanidad emocional y espiritual, todo es un proceso y probablemente los procesos siempre sean diferentes porque todas las personas somos diferentes y los procesos llevan tiempo, no es de la noche a la mañana, pero la bendición o la gloria se encuentra en ese proceso. Claro. Y sabes, Ale, es muy interesante cómo vemos, por ejemplo, a Elías, a David, a Moisés, incluso a Ana, ¿no? Los vemos como estereotipos ya terminados, el que cuando mencionamos a Elías en la iglesia nunca decimos el que tuvo depresión, sí, claro. O cuando mencionamos a Moisés, el que tuvo ansiedad, David, el rey, el que era conforme al corazón de Dios, Elías, el que hizo que lloviera, el que venció a los profetas, o sea, lo vemos todo como ya terminado, pero si nos vamos páginas más atrás de cuando ellos obtuvieron la victoria, vemos el proceso que llevaron. Y a veces como hijas de Dios siempre queremos saltarnos ese proceso. Claro, ¿a quién le gusta el proceso, no? El proceso es doloroso, pero ese proceso les llevó a ellos a la victoria y les llevó a ellos a poder realizar de la mano de Dios todas las cosas que realizaron. Sin ese proceso, sus corazones se hubieran perdido cuando hicieron tantos prodigios y tantos milagros de parte de Dios. Entonces, es muy importante reconocer eso en nuestras vidas. Creo que para poder avanzar en el tema de la depresión no solo es reconocer lo que estamos experimentando y visualizar las emociones, las tendencias que tenemos y poder decir, creo que estoy en esa etapa de mi vida, sino también es reconocer y saber que voy a entrar a un proceso. Después de que reconocí, tengo que entrar a ese proceso. Pero hay algo muy interesante. Ninguno de ellos, y creo que ninguno de nosotros que hemos experimentado la depresión, lo ha pasado y lo ha logrado pasar a solas. Incluso vemos en la historia de Elías que después de que salió de la cueva, Dios no le permitió estar solo. Ya no pudo estar solo porque, como lo mencionábamos en el programa anterior, Dios no nos ha creado para estar a solas. Dios nos ha creado en comunidad. Entonces, es muy importante que nosotros busquemos dentro de nuestra comunidad personas que nos acompañen. Creo que ese es el proceso que hizo Dios con Elías y ese es el proceso que debemos de tener con nosotros. Si decimos, es que yo puedo sola de la mano de Dios, no es así. Necesitamos hablar con alguien, necesitamos traer a la luz lo que estamos sintiendo. Sí, tienes mucha razón en lo que has dicho, Naye. Y sobre todo, tener siempre en primer lugar y a la vista que Dios está interesado en nosotros, ¿no? Dios no ha venido a buscar personas perfectas, al contrario, ¿no? Él ha venido por las personas más quebrantadas, por las personas más rotas, que todos al final de cuentas somos Jesús, ¿no? Quizá algunos ya pasamos por el proceso y probablemente no nos vimos como tan inmersos, ¿no? Quizá la depresión que algunos sufrieron no fue tan severa, pero hay quienes sí están atravesando por eso y el primer interesado en acompañarlos hasta el final de este proceso es Dios, ¿no? Y así que si ustedes conocen personas, acérquense, que sepan que han pasado por eso, porque no sabemos, ¿no? Como bien lo han dicho, es una batalla silenciosa, que a veces no vamos a demostrar frente al público, sino que vamos a llevarlo a casa, ¿no? Casi siempre las personas, por casos muy conocidos, personas que han sufrido depresión y que han llegado hasta el suicidio, son personas que siempre hemos visto alegres, sonrientes, ¿no?
Por eso es muy importante que siempre estemos atentos, no solamente a las personas en la iglesia, sino dentro de nuestros hogares, ¿no? Como bien nos dijeron, todos somos propensos, incluso los niños, ¿no? Entonces estemos alertas, seamos amorosos, cuidadosos, respetuosos cuando veamos a una persona, respetuosos cuando veamos a una persona que está decaída, ¿no? Que empieza a actuar raro. Por eso es muy importante conocernos dentro de la familia, pero también dentro de la iglesia. Fíjate, Ale, en Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, nos dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no haya experimentado todas las cosas a las cuales también nosotros somos tentados. Entonces, es muy interesante ver, y como tú bien lo decías, ¿no? A veces nos presentamos de alguna manera, incluso tenemos la costumbre dentro del ambiente de la iglesia que te preguntan cómo estás y siempre respondes bendecido, ¿no? Y a veces no es así. Entonces, es muy importante que como hijas de Dios seamos vulnerables ante estas cosas, porque si estamos pasando por esto es muy importante ser acompañadas por alguien más. Pablo escribe y dice, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces, Dios no quiere prototipos ya hechos, no quiere personas perfectas, ¿no? Dice que de lo más vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, dentro del ambiente cristiano, nosotros no tendríamos por qué colocarnos máscaras de que estamos bien, que somos bendecidos y somos prosperados, porque ahí no se perfecciona Dios. O sea, no vamos a impactar a nadie de esa manera. Es muy importante que si estamos pasando por algo seamos honestos, pero también que si conocemos a alguien o vemos actitudes de alguien que está pasando por esto, le extendamos la mano y que siempre nos preguntemos qué haría Jesús en nuestro lugar. Dice la Biblia que Jesús vio a cierta comunidad y sintió compasión por ella, y eso es lo mismo que debemos de hacer nosotros. Así es que yo les invito que si estamos pasando por algún proceso de ese tipo, tengamos honestidad delante de Dios, porque ahí es donde Dios nos puede sanar. ¿Sabes? Satanás vino para oprimirnos, para tenernos ahí escondidos, ocultos, con cosas ocultas, pero Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. También dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, seamos honestas delante de Dios y seamos honestas. Si tú tienes una amiga en quien confías y que es una persona que ama a Dios, sincérate. Y a veces también no sabemos cómo actuar, ¿no? Entonces, si tú ves que no está actuando de la manera que debería de ser o cómo te podría apoyar, tú misma dile cómo me podrías apoyar. Dile, me puedes apoyar de esta manera, me puedes apoyar no solo orando por mí, que eso es muy importante, sino también me puedes ayudar hablándome por teléfono, yendo a tomar un café a mi casa, visitándome. Pidamos exactamente por lo que necesitamos para que Dios pueda obrar en nuestra comunidad. Porque, ¿sabes? Allá afuera hay gente que no solo lo está sufriendo, sino que también se está suicidando por ese motivo. Y nosotros tenemos el antídoto. Y a veces Dios permite que pasemos por esas cosas para poder tener empatía con las personas de allá afuera y poder mostrarles que hay un Dios de gloria que redime todas las cosas. Entonces, seamos honestos con nosotros mismos y pasemos por este proceso, avancemos en este proceso para poder ser de bendición para otras personas. Yo por último solamente agregaría una recomendación que evidentemente nuestra base debe de ser amor y compasión, pero también los invito a que se puedan informar, porque a veces la falta de información, la falta de conocimiento nos impide ayudar a las personas, ¿no? Sé que hay muchas corrientes psicológicas, incluso interpretaciones en cuanto a la palabra sobre este tema que no son sanas, que no son correctas, pero les invito a que puedan informarse, a buscar, a nutrirse de este tema para que ustedes puedan ayudar no solamente a su familia, sino a nuestro prójimo, ¿no? Las personas que tengamos más cercanas a nosotros. Eso es muy, muy importante, saber cómo se manifiesta, pero también saber cómo puedo yo ayudar a esas personas. Así es. Y por último me gustaría darles 2 versículos que pueden alentar
nuestro espíritu, nuestra alma y darnos fuerza. El primero es: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, que siempre en nuestro corazón esté que nuestro socorro viene de Dios y que Él está con nosotros en todo momento. Ante Él no hay nada oculto y Él quiere darnos fortaleza y nos quiere dar vida y vida en abundancia. También podemos ver el Salmo 23, que nos dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Entonces, si estás pasando por un episodio así, no importa por qué haya sido, no importa si fue por una mala decisión o si simplemente fue porque estamos enfrentando una pérdida o si fue porque quizá algún químico del cerebro no está funcionando bien, no importa por qué haya sido, pero Él es nuestro pastor y Él nos promete que nada nos faltará. Así es que tome ánimo nuestro corazón, y también aquí estamos para ayudarte. Te vamos a colocar algún teléfono de contacto si tú necesitas hablar con alguien, deseas consejería, deseas saber más de esto, o si simplemente tú nunca has conocido de Jesús y quieres saber más acerca de Él, estamos para servirte. Y pues te damos muchas gracias por habernos sintonizado, y gracias, Ale, por estar aquí. Despídete de nuestras amigas. Pues fue un gusto haber estado con ustedes, de verdad espero que sea de mucha bendición para sus vidas, y no dejen de ver este programa, les aseguro que van a venir más temas y que van a servir de edificación para sus vidas. Así es, y bueno, esto fue Vasijas de Honra. Hasta pronto.